Ya tuve la dicha de saludarlos a cada uno de ustedes, darles la mano y ahora en colectivo les digo que me siento muy honrado de que ustedes estén en mi casa acá. Para mí es un privilegio que ustedes estén acá. Para mí es un privilegio estar trabajando con Dylan, con Michelle y con Laura en esto. Y para mí es un privilegio que Dios esté contando con nosotros en esta reunión. No sé si lo notaron desde que entraron o incluso desde que empezaron a alistarse para venir acá, pero nuestra oración era que empezara a inquietar los corazones desde ese momento. Y yo creo que el Señor llegó aquí antes de ustedes y ahora está aquí en medio de nosotros y bien lo expuso Dylan y Michelle ahora y lo oró Lali. Él está acá y es por Él que hacemos esto. No tendría ningún significado. Esto sería en vano. Él está aquí y yo me quiero hacer a un lado para que Él tome el protagonismo. Ok. ¿Cuál era lo que te gustaba a vos hacer? Viajar. ¿Cuánto les gusta viajar acá? O sea, ¿quién no ha? Les voy a dar un dato así sencillo. En el 2017, la Organización Mundial de Aviación Civil registró 4.100 millones de vuelos. Millones de vuelos internacionales y nacionales. 4.100. En el 2017, ¿cuántas veces viajó? Dime un numerito ahí, juegueme vivo, no importa. Sí, uy, juegue. Ah, no, yo pensé que me hacía como 3 o 2. Buen billete ahí, Cage. Que pasarle el simple móvil ahí. En 5 de esos 4.100 millones de vuelos, ahí estuvo Cage. Bueno, esto hace notar la necesidad que tenemos los seres humanos de estarnos transportando y también que nos gusta. De pronto no sé si fueron de trabajo o solamente de ocio, pero también nos gusta viajar. Fueron tantos los vuelos que si la parte de aviación fuera una nación, sería la 20ª. ¿Qué es 20, bro? ¿Número qué? 20. Linda, papi, 20. La nación 20ª potencia económica mundial. Si fuera una nación, les hago esa introducción porque quiero que en este momento nos vayamos de viaje a un lugar. Es un lugar en donde creo que todos acá hemos estado y ya conocimos alguna vez, pero por alguna razón ya no lo frecuentamos o no hemos vuelto del todo. No hay lugar semejante como ese. El lugar más hermoso que usted ha visitado no se parece a ese. No tiene igual para nada. Mucha gente le ha llamado de distintas formas. Nosotros lo hemos llamado home. Esta reunión, no. Home. En la casa de papá. Era la época en donde la luz eléctrica no existía. Estripar un botón allá en la pared y que saliera algo aquí era inimaginable, impensable. En esa época los medios de transporte, la mayoría, se remolcaban por caballos o por animales o por personas, lo que fuese. Y en esa época habían un sistema de gobierno militar llamado el imperialismo, que a la fecha se mantiene, ¿verdad? Uno ve de vez en cuando noticias y un poquito de imperialismo y que me quiero expandir y que no quiero que... El imperio que estaba vigente ahí era una superpotencia y se llamaba Roma. ¿Cuántos han escuchado hablar de Roma? Roma, la gran Roma, un imperio gigante que se expandió de una forma increíble. En una de esas zonas que el Imperio Romano gobernaba, había una región chiquitita, no tan importante. Habían zonas más bonitas, más paradisíacas en Roma, en todo el imperio. Había zonas más comerciales, donde estaba gente más preparada. Pero en una, ahí chiquitita, al este del Mediterráneo, de pronto empezó a surgir la fama de una persona que le decían Rabí, que significa maestro.
Y esta persona no tenía los credenciales para ser maestro. Su fama empezó a surgir porque enseñaba muy bien. Pero aquí estaba el detalle, no solamente enseñaba, hacía. Era activo en lo que predicaba. Hacía milagros y hacía acciones que dejaban a la gente pensando, dejaban a la gente con un rollo en la cabeza. El Imperio Romano lo detecta, lo estudia un poquito. Ah, mira, si este chaval está jalando mucha gente, se están reuniendo mucha gente con él. No, suave, hay que ir a revisar qué pasó. Lo revisan, está hablando de paz, está hablando de que si le dan una, ponga la otra. No, está hablando de que si le dicen, tome, lléveme esto 1 kilómetro, tiene que ir 2. No es una amenaza, no era una amenaza. Pero hubo un gremio que sí lo notó como amenaza, la élite. ¿Cuál élite? La élite de ese país al este del Imperio Romano, al este, ahí por Jerusalén, la élite. ¿Cuál era la élite? A diferencia de hoy, la élite en ese momento eran, pongamos el contraste, hoy la élite son grupos súper adinerados políticos, ¿verdad? En ese momento la élite y en esas regiones en particular, eran los líderes religiosos, los que se sabían la ley de Moisés así, tanto así que desde niños se les decía que se tenían que aprender los 5 primeros libros de la Biblia, que hoy los conocemos como el Pentateuco, ¿verdad? Que en su momento le decían Torá, y es la Torá también hoy, y se los tenían que aprender de memoria. Era esa gente preparada. Y esta gente empezó a ver que fulano, no me gusta que esté jalando tanta gente, no me gusta lo que está predicando, como que no. Entonces empezaron a acercar. Pero quiero hacer un paréntesis. Para que haya un arriba tiene que haber un abajo, ¿cierto? Para que haya una élite tiene que haber le llamamos la plebe. La palabra real de la RAE es plebe. Los que no son de la élite son plebe. Y esta gente de la élite se empezó a ofender porque Jesús enseñaba de Dios acerca de la ley de Moisés y demás, pero después de hacerlo, se sentaba a la mesa a comer. Y aquí a la derecha tenía a Julio, y Julio era recaudador de impuestos, un traidor de esa región, un traidor. A los traidores, además de que se les prohibía pasar, pero si pasaban y Andrés era de la élite o judío normal, Andrés tenía la costumbre de escupirme si yo pasaba y yo era traidor. A ese nivel. Y de pronto a la izquierda de Jesús en la mesa estaba fulanita, que era ramera. Una persona completamente invisible en la sociedad. Y si ustedes creen que esas dos como que tenían un impacto social, de pronto, al frente de Jesús y donde Él compartía lo impensable, que eran leprosos. Gente que se le exigía que viviera fuera de la ciudad, ya ni siquiera que no anduviera por los caminos igual que ellos como los recaudadores, sino afuera de la ciudad, excluidos, no pueden estar aquí. Y Él cenaba con ellos y con sus discípulos, y si se quería unir a algún fariseo, alguno de la élite, que se sentara. Y es tanto la ofensa de parte de esta élite, o sea, se sienten tan indignados y ofendidos que una vez llegan y le dicen, ¿sabe qué, Jesús? ¿Qué está haciendo? Porque usted está enseñando la palabra de Dios y se está juntando con esa gente. ¿Qué está haciendo? Y entonces, imaginen esta escena. Voy a buscar Lucas capítulo 15. Aquí está Lucas capítulo 15 y Jesús les responde seguramente muy ecuánime, de una forma muy tranquila. Pienso yo, a la menos no, a la menos fue con todo, no sé.
y les cuenta una parábola. Pero la parábola que les tira es la siguiente. Lucas capítulo 15, versículo 11 dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Y quiero que se la vayan imaginando. Yo voy a hacer algunas pausas para dar un poquito de contexto y demás. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Y por qué hago énfasis en ese un hombre tenía 2 hijos? Porque esta parábola la conocemos como la parábola del hijo pródigo. Pero la parábola en realidad habla de un hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Eso no se acostumbra hoy. Usted no acostumbra a decirle a su papá: mi tata, antes de que usted se muera, o no sé cuándo se va a morir, pero deme la parte que me toca a mí. ¿Por qué? Porque yo me lo voy a llevar, voy a ir a hacer mi vida y no me importa si usted le pasó algo, porque realmente es lo mismo. Yo me estoy apoderando de lo suyo, estoy pidiendo antes de que usted se muera, antes de que usted quiera heredarlo. Hoy no se hace eso. En aquel tiempo, menos. En aquel tiempo, un hijo se le acercaba hacia el papá y lo apedraban, porque usted no podía deshonrar de tal forma al papá. Ok, continuamos la historia. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, a donde yo quiero, a donde yo me fui, a donde yo quise, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre le envió al campo para que diera a comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer. Ojo, la necesidad de esta persona. Pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros, los que trabajan para mi papá, tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llames hijo, sino, por favor, hazme un jornalero. Quiero trabajar para usted. Ya no como hijo, porque no me siento hijo, sino como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, y quiero hacer una pausa aquí. Defíname lejos. Lejos donde está Dylan. Lejos donde parqueó Dylan. Lejos donde él guarda. ¿Por qué razón el papá estaba viendo lejos? ¿A quién estaba esperando? ¿A quién estaba esperando? Porque tal vez si nunca iba a volver, tal vez. El papá estaba ahí, esperándolo. Pero si a ustedes les parece que eso o les mueve alguna emoción de que el papá ya estaba esperándolo, a ver cuándo venía y seguro cuántos días llevaba ahí, oigan esto. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió a su hijo. Lo voy a dejar ahí y les voy a explicar una de las razones por las cuales él pudo haber corrido ante su hijo. Lo que el hijo había hecho, esa tal deshonra al papá, lo declaraba oficialmente ante su casa, la casa del papá y sus jornaleros, como deshonroso y enemigo del papá. Los jornaleros tenían el deber de proteger las propiedades del papá y toda su casa. Si un jornalero se encontraba a esta persona, lo podía matar. Tenía todo el derecho porque el hijo deshonró al amo de la casa. Cuando el papá lo está viendo y dice: ese es mi hijo, seguramente ve a los jornaleros que están trabajando y dice: tengo que llegar primero hasta él antes de que llegue un jornalero porque lo pueden matar.
Tengo que correr hasta donde está él porque lo pueden matar. Y voy a ir haciendo un escándalo y diciendo, hijo, hijo, porque si el jornalero que está allá no me ve a mí y lo ve primero a él, lo va a matar y yo tengo que llegar donde está el hijo antes que nadie. Tengo que llegar primero. Entonces el papá lo ve, no, es él. Y se desprende de todo lo que tenía ahí y empieza a correr. Defíname lejos. No sé cuánto es lejos. 1 kilómetro. 1 kilómetro usted puede ver a una persona, no estoy seguro, pero tengo que correr. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno que me llamen tu hijo. Eso era sincero de parte de él, del hijo, era sincero. Yo lo he sentido en realidad. Yo alguna vez en mi pasado me sentí así. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, para que haya dicho a los sirvientes significa que ya habían llegado. ¿A quién? Si ahí no tuvo que haber nadie, si era campo y la casa estaba allá y... No, ya habían llegado los sirvientes, también iba corriendo. Y seguro más de un sirviente dijo, uy, ahí viene el amo, le vamos a dar, ahora sí le vamos a dar más, sí, ya esté mocoso. Puede ser. No sabemos, pero sabemos que en ese momento habían sirvientes ahí alrededor. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, ¡rápido! Traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Los anillos, en este momento, en este tiempo, los anillos significan compromiso, igual que en el tiempo pasado, pero ya no los usamos para un uso que tenían antes, en su tiempo. No sé si han visto películas, digamos que esto es una carta, yo la cierro, quemo un poquito de cera, lo riego en la carta, le pongo un anillo oficial. Es un anillo oficial del Imperio Romano, es un anillo oficial de fulano, es un anillo oficial del amo de esta propiedad. Es un anillo oficial. Si el amo, es decir, el papá, le dijo a los sirvientes que trajeran un anillo para dárselo al hijo, ¿qué significa eso? Significa, le estoy haciendo dueño de todo lo mío, de mis propiedades. Y él va a poder firmar en mi nombre. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Es importante que nosotros arranquemos la primera reunión de Home con esto claro, porque ese es el fundamento. No hay Home sino la casa del Padre. Romanos capítulo 3, versículo 22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Cuando ponemos los ojos en Jesucristo, ¿a qué se refiere? A esto. Aunque era Dios, aunque era el papá, el amo de la casa, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. No consideró que su posición social como me traicionó mi hijo y me voy a mantener fuerte fuera algo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Estamos hablando de Jesús. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar más alto. ¿Y por qué comparto esta hermosa cita de Filipenses?
aunque Dios es Dios, con todo lo que esto signifique, su manifestación hacia nosotros, hacia la humanidad, no es la del Dios todopoderoso, Dios creador, invencible, que lo es, aunque lo es, esta no es la manifestación de Dios con nosotros, sino más bien la de un misericordioso, amoroso y paciente Padre que está a la espera en su casa, viendo a lo lejos si viene o no viene, si viene o no viene. Es ese Padre que corre para que nuestro castigo no sucediera por los sirvientes. Este es el fundamento de Home. Dios tiene la autoría completa de nuestra salvación. No pensemos que de pronto por algo que yo haya hecho o algo que dejé de hacer, yo pueda quitar esta salvación o pueda borrar o yo le pueda decir a Dios, no, Dios, ahorita no lo voy a buscar porque vieras qué mal que estoy. No, vieras qué jodido, en serio. O sea, vieras que, es que ando muy mal. Yo mejor me arreglo primero y luego te busco. No. O peor aún, yo creo que Dios no quiere nada conmigo porque no. O sea, yo siendo Dios no quisiera nada conmigo, entonces Señor, gracias por este momento, gracias porque podemos refrescar tu palabra y tu corazón hacia nosotros, que nos quieres ver siempre cerca, que nos llamas hijos aunque hayamos decidido ser lo contrario, aunque hayamos decidido pedir nuestra herencia y hacer lo que nos da la gana y pensar solamente en nosotros y no sé dónde está mi papá y tampoco me importa. Gracias, Señor, porque tú siempre has sido bueno y nos amas a pesar de nosotros. Ayúdanos a entender que tu amor por nosotros no se acaba nunca y que no hay nada que nosotros podamos sumar a favor de ese amor y que no hay nada que nosotros podamos hacer para que tú nos ames más o nos ames menos. Confesamos nuevamente de que nuestro hogar eres tú, Señor.